Hola, buenas tardes. Saludos, estimada profesora y compañeros. Quisiera con este trabajo compartirles un poco acerca de la definición y propósito de los estados financieros, de las normas internacionales financieras también, y de su relación con la contabilidad y de su utilidad con la contabilidad. Podemos entonces empezar por eh, definir básicamente de qué se tratan los estados financieros. Los estados financieros se puede decir que son documentos estructurados que presentan la situación financiera, el desempeño y los flujos de efectivo de una entidad en un periodo determinado. Sirven para evaluar su gestión, su solvencia y su capacidad para generar valor y tomar decisiones informadas. Entonces, en resumen, sirven para evaluar la situación financiera de una compañía, para medir el desempeño y sus resultados y se usan también como base para la toma de decisiones económicas. También ayudan a rendir cuentas a los interesados, como accionistas o público en general. ¿Cuáles son los tipos de estados financieros? El conjunto completo según las normas internacionales financieras para pymes y las NIF plenas son, en primer lugar, el balance general y el estado de situación, o el también conocido como el estado de situación financiera. Este muestra los activos, los pasivos y el patrimonio en una fecha determinada, es decir, es como una fotografía en una fecha determinada de la situación de la empresa, cuántos activos posee, cuántas deudas tiene y cuál es el patrimonio, es decir, la diferencia entre activos y pasivos. También está como número 2 el estado de resultados, o también conocido como el estado de pérdidas y ganancias, que presenta los ingresos, costos y gastos para determinar la utilidad o pérdida del periodo. Tenemos también el estado de flujos de efectivo que muestra las entradas y salidas de efectivo clasificadas en operación, inversión y financiamiento. Tenemos el estado de cambios en el patrimonio que básicamente nos dice o nos detalla las variaciones en las cuentas del patrimonio durante el periodo. Y tenemos también muy importante las notas a los estados financieros, que incluyen las políticas contables significativas, juicios, detalles y cualquier otra información relevante. ¿Quiénes usan los estados financieros? Los estados financieros los utilizan los inversionistas, los utilizan los acreedores como base para el análisis de la situación financiera, solvencia o endeudamiento de la empresa. Los utiliza, por supuesto, que la administración de la misma empresa para toma de decisiones. Los utiliza el Estado o gobierno también, por supuesto, y los utilizan también cualquier otro tipo de usuarios que tenga ingresos y gastos y que desee poner de una forma estructurada su situación financiera para conocerla mejor. ¿Cuáles son los componentes y cuál es la ecuación contable de los estados financieros? La base de los estados financieros es lo que conocemos como la ecuación contable, es decir, que los activos la suma de los activos tiene que ser igual a la suma del pasivo más el patrimonio. ¿Qué son los activos? Los activos sabemos que son los recursos que la entidad controla y que generan beneficios económicos futuros. Por ejemplo, el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios, la propiedad, la planta y el equipo. ¿Qué son los pasivos? Los pasivos también conocidos como deuda son las obligaciones presentes que se derivan de eventos pasados que implican también la salida de recursos. Podemos mencionar acá como ejemplo los préstamos, las cuentas por pagar, los impuestos por pagar y las obligaciones laborales. El patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Es el interés residual en los activos de la entidad una vez que le deducimos todos sus pasivos o todas sus deudas. Tenemos acá el capital social o capital de acciones, tenemos las reservas y tenemos las utilidades acumuladas. El equilibrio de esta ecuación es importante que se mantenga en todo momento, es decir, sí o sí, el total de activos debe sumar en un balance general o de situación siempre exactamente el mismo monto que la suma de los pasivos y patrimonio. NIF,
calidad de la información. La información financiera debe cumplir con características cualitativas del marco conceptual. ¿Con qué características debe cumplir? Bueno, en primer lugar, con la relevancia. ¿Por qué? Porque influye en las decisiones que los usuarios con base en estos números van a tomar. También deben ser números o figuras o cifras comparables. ¿Por qué? Porque permiten comparar la información tanto de una entidad con otra entidad, como también entre periodos diferentes de la misma entidad o compañía. También deben cumplir con la cualidad de oportunidad, es decir, deben estar disponibles a tiempo para influir en las decisiones que los directores o gerentes tengan que tomar sobre su empresa. Debe ser una representación fiel de la realidad económica de forma completa, neutral y sin ningún error material. Deben ser verificables, es decir, cualquier auditor, cualquier verificador debe poder llegar y comprobar que la situación que se está mostrando en los estados financieros es totalmente fiel a la realidad de la empresa. Deben ser comprensibles, es decir, debe ser la información presentada de forma clara y concisa para los usuarios. Tenemos el análisis o los indicadores también utilizados para la realización del análisis de los estados financieros, lo que también nos permite generar algunos elementos de control. La relación entre estados financieros. Los estados financieros están interconectados entre sí y se complementan para ofrecer una visión integral del negocio. ¿Por qué decimos esto? Bueno, el estado de resultados que mide los resultados, la utilidad o la pérdida de una empresa, es decir, los ingresos menos sus costos y que genera una utilidad neta o una pérdida neta, está relacionado con el estado de la situación financiera, que refleja la posición en una fecha específica, es decir, que los activos sean igual a los pasivos más patrimonio. Y también están relacionados a su vez con el estado de flujo de efectivo, que muestra el movimiento del efectivo, cómo se mueve, de dónde viene y hacia dónde va en la empresa. La utilidad neta del estado de resultados, recordemos que incrementa o disminuye el patrimonio en el estado de la situación financiera y que el flujo de efectivo va a ayudar a explicar cómo la entidad genera y usa su efectivo, qué está haciendo con él, para dónde se está yendo, de dónde lo está recibiendo, si de deuda o si de aporte propio de accionistas, si está invirtiendo en activos, si está invirtiendo en el pago de deuda, etcétera. Todo esto nos lo va a mostrar el estado de flujo de efectivo. ¿Cuáles son los indicadores financieros principales? Porque hay muchísimos. Bueno, podemos mencionar los indicadores que evalúan el desempeño, la liquidez y el riesgo de la empresa. Tenemos los indicadores de rentabilidad que miden cuán eficiente ha sido la empresa generando utilidades. Aquí tenemos el margen neto, tenemos el retorno sobre activos y, por ejemplo, también tenemos el retorno sobre el patrimonio o return over equity en inglés. Tenemos los indicadores de liquidez que evalúan la capacidad para cumplir con las obligaciones a corto plazo. Aquí podemos mencionar la razón corriente o circulante, la prueba ácida y el capital de trabajo. Tenemos la solvencia. ¿Qué es lo que analiza la solvencia? Analiza el nivel de deuda y la capacidad de la compañía de poder pagar a largo plazo o al corto plazo también. Razón de endeudamiento tenemos aquí dentro de la solvencia, es decir, el grado hasta el cual está endeudada la compañía con respecto a su patrimonio o con respecto a su activo total. Tenemos el indicador de cobertura de intereses, es decir, cuántas veces puedo cubrir mis gastos financieros. Tenemos el apalancamiento financiero también. ¿Cuáles son los beneficios de la utilización de todos estos indicadores financieros o índices financieros o razones financieras? Bueno, pues que detectan las fortalezas y las debilidades financieras de la empresa, que apoyan la toma de decisiones y que hacen más fácil la comparación de la empresa y de sus números y de su situación financiera con las otras empresas de la industria a lo largo o a través del tiempo. Un elemento clave y muy importante dentro de la ejecución operativa de la empresa es el control interno, que es el conjunto de procesos, políticas o procedimientos
que se han diseñado ¿para qué? Para salvaguardar o proteger los activos, para asegurar la exactitud y la confiabilidad de la información, para cumplir leyes y normativas aplicables y para promover la eficiencia y eficacia de las operaciones. Dentro del modelo COSO tenemos los componentes del control interno, que son los de ambiente de control, la evaluación de los riesgos, las actividades de control, la información y la comunicación y el monitoreo o supervisión constante, que va a permitir que se detecten daños o fallas a tiempo que puedan ser corregidos antes de que sea demasiado tarde. Si no existen controles adecuados, la información puede salir con errores y puede prestarse de base para una decisión financiera o económica equivocada. Por último, tenemos los conceptos ampliados, que es como un resumen de lo que hemos hablado en esta presentación, dentro del cual tenemos las razones financieras, ya lo hablamos, que son las relaciones entre las cuentas que nos ayudan a interpretar el desempeño y la posición financiera de la compañía. Tenemos el análisis vertical que analiza cada cuenta como porcentaje de un total. Por ejemplo, cada una de las cuentas del activo con respecto al total de activos o cada una de las cuentas del estado de resultados con respecto a las ventas. Tenemos el análisis horizontal, que lo que hace es que compara estados financieros de periodos diferentes de una misma empresa, o sea, los cambios que se van dando de un año a otro, por ejemplo, en una empresa. Tenemos el EBITDA, que es la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Tenemos el equity, que representa el valor contable del patrimonio de los accionistas. ¿Cuánto tienen los accionistas después de quitar las deudas? ¿Cuánto es lo que de verdad vale la empresa para ellos y para el mercado? Tenemos el earnings per share, que son las ganancias por acción. Tenemos el credit worthiness, que es el valor crediticio de la empresa o la capacidad para cumplir las obligaciones y obtener financiamiento de parte de los bancos y otras entidades financieras. Tenemos el cash flow y free cash flow, que es el flujo de caja libre disponible para distribuir o reinvertir en el negocio. Y con esto concluyo mi participación. Muchísimas gracias por su atención.